Buenas noches, mis amadas hermanas, sean bienvenidas cada una de ustedes una vez más a nuestro estudio, en donde el Señor nos concede la oportunidad de poder reunirnos y aprender lo que su palabra nos enseña por medio del libro de Eclesiastés. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos concedes, el poder estar ante tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a poder aprender cada vez, Señor, de que somos expuestos a tu palabra. Sea tu gracia, tu sabiduría, concediéndonos el entendimiento, Señor, para poder aplicarla a nuestra vida diaria. En tus manos ponemos este tiempo, suplicando, Señor, que nos concedas esas bendiciones espirituales, que nos concedas esos oídos de discípulos, Señor Jesús, para poder aprender lo que tú tienes preparado el día de hoy por medio del estudio del libro de Eclesiastés. En tu nombre, oh mi Cristo Jesús, quedamos reunidos. Amén. Una vez más estamos aprendiendo sobre la vida de Salomón, sobre sus escritos en el libro de Eclesiastés. En este capítulo, Salomón nos va a enseñar algo acerca de las relaciones. Y nos empieza cuestionando en el capítulo 4, nos empieza cuestionando con una inquietud. ¿Valen la pena las relaciones? Cuando existamos en comunidad como Dios quiere, probaremos y veremos que el Señor es bueno, como nos dice el salmista en el Salmo 34:8, cuando dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En su divina sabiduría, Dios nos creó para tener relaciones. Como dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Desde las primeras páginas de su palabra, el diseño magistral de Dios demuestra ser para nuestro bien y su gloria. ¿Por qué? Bueno, como lo acabamos de leer en Génesis 2:18, cuando el propósito de Dios es que no estemos solos, que nuestro bien es que estemos en compañía, para que juntos podamos glorificarle y exaltarle a nuestro Dios. Dios creó al hombre con una necesidad vertical de relación consigo mismo y una necesidad horizontal de relación con los demás. Y mientras mantengamos lo primero sea lo primero, mientras amemos a Dios primero, que es lo esencial, lo primordial, nuestras relaciones prosperarán. Pero tenemos que ser honestos. En nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia natural es la opuesta. Nos inclinamos a invertir el orden y poner las cosas del segundo lugar en el lugar que Dios designa solo para sí mismo. Tendemos a idolatrar otras cosas y no buscamos adorar solo a Dios. Tendemos a poner en nuestro corazón otras cosas como primordial y dejamos a nuestro Dios como segundo plano. Cuando tenemos este comportamiento así, en donde dejamos a nuestro Dios todopoderoso, lo sacamos de nuestra vida, de la ecuación, de nuestro corazón, vamos a tener un resultado doloroso en cuanto a las relaciones. Pero Dios es tan fiel a su carácter, es tan lleno de amor, de bondad, de misericordia para nosotros, que Él redime ese dolor y nos hace recordar que lo necesitamos a Él por encima de todo. En Eclesiastés capítulo 4, Salomón explora el valor de la comunidad, pero también observa la forma en que el pecado ha corrompido el buen diseño de Dios para las relaciones a través de la opresión, la envidia, el trabajo, la riqueza y el poder político. En cada una de estas áreas, las relaciones siempre se van a ver afectadas. Vamos a ver en el día 1 lo que Eclesiastés nos enseña por medio de sus versículos del 1 al 3 en el capítulo 4. Vamos a leer
que es lo que nos dice Eclesiastés 4 del 1 al 3. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice, vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Además observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Por muy maravillosas que puedan ser las relaciones y la comunidad, a menudo encontramos conflictos y dificultades cuando vivimos la vida junto a personas imperfectas. Y cuando menciono estas personas imperfectas, debemos de incluirnos nosotros. Cuando esto sucede, nos preguntamos, ¿valen la pena las relaciones? Es tan difícil a veces convivir en comunidad con personas, con diferentes personas, porque siempre van a haber conflictos originados por diferencia de opiniones o porque no simpatizan, tienen diferente tipo de carácter. Y estos, en algunas ocasiones, esos conflictos se vuelven aún mucho más fuertes. Pero Eclesiastés nos está enseñando y nos dice que la idea central que vamos a encontrar en este capítulo es de que siempre vamos a encontrar opresión, angustia, lágrimas. ¿Por qué? Bueno, todo esto viene desde el origen. Todo esto viene desde la caída del hombre, desde la desobediencia del hombre. Se ha venido originando todo esto hasta el día de hoy, todas estas situaciones. Salomón está claramente preocupado cuando habla de cómo la comunidad es destruida por la opresión maliciosa que ve debajo del sol. Y eso es lo que miró Salomón, es lo que se observa en estos versículos 1, que las opresiones que se cometen y la vanidad siempre van a generar lágrimas en otras personas. También es posible que cuando el corazón de Salomón se apartó del Señor, y esto lo vemos en Primera de Reyes 11:4, y lo vamos a leer, y dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Vemos entonces que en un principio Salomón fue una persona que buscó de Dios, pero a medida fueron dando circunstancias que obligaron a Salomón a apartar la mirada de Dios. Sabemos que tuvo muchas mujeres y que incluso estas mismas mujeres fueron los que inclinaron el corazón de Salomón a buscar a ídolos. Y esto lo ha de haber llevado a ser una persona que también oprimía a su pueblo. Esto lo llevó a convertirse en un opresor. La Biblia nos enseña esto, de que después de la muerte de Salomón, el pueblo se reunió ante su hijo Roboam y le suplicó: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Primera de Reyes 12:4 es la cita que les acabo de leer. Quizás una de las razones por las que Salomón está tan preocupado por la opresión que observa es que atribuye la causa a la degeneración de su corazón, que no ha sido totalmente dedicado a Jehová su Dios. Vemos que Salomón en su vejez fue cuando escribió el libro de Eclesiastés. Vamos a una pregunta. ¿A qué conclusión llega Salomón con respecto a la opresión que ve a su alrededor? Y esta respuesta la vamos a encontrar en los versículos de 2 al 3. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Las palabras de Salomón son pesadas.
deduce que sería mejor estar muerto o no haber nacido nunca que experimentar la plenitud de la depravación del hombre. Y cuando miramos este mundo, mis hermanas, nos encontramos sacando una conclusión similar a la de Salomón. ¿Qué observamos? Violencia, maldad, y cada vez es más y más y más. Desafortunadamente podríamos llenar páginas con todas las formas en que se ha producido la opresión a lo largo de la historia del mundo, incluso hasta nuestros días. Es una parte dura y fea de la vida en nuestro mundo roto. Y esto nos lleva a sentirnos desanimados, consternados y oprimidos al considerar las muchas formas en que las personas experimentan la opresión, en el trabajo, en la vecindad, en donde más, otro ejemplo, donde pueden las personas experimentar la opresión. Yo creo que la más común es en el trabajo, en donde hay una probabilidad en que se encuentre un jefe que primeramente no conoce de Dios y esto lo lleve a convertirse en un potencial opresor que discrimina a sus empleados, que les falta el respeto a sus empleados, que les exige, incluso llega a convertirse todo esto en un acoso laboral. Cada ser humano en este planeta ha sido creado a la imagen de Dios Todopoderoso. Ser testigo de opresión de cualquier tipo en la vida de un ser creado debería perturbarnos profundamente. Debería de conmovernos, debería de hacernos sentir dolor en ver tanta injusticia, en ver tanta maldad, en ver cómo la gente afuera del mundo no quiere saber de Dios. Y prefieren mejor vivir bajo opresión del enemigo, que es el mayor opresor del mundo, que vivir libres en Cristo. Salomón expone en los versículos anteriores la falta de sentido de la vida en este mundo caído. Al este del Edén y debajo del sol, la opresión nunca será erradicada. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado y va a seguir multiplicándose cada vez más. Porque el mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo está rechazando a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su Redentor. Y mientras Cristo no venga por su iglesia, no venga a hacer juicio a esta tierra, la opresión no va a ser erradicada. Y eso puede resultar desalentador. Pero mis amadas, eso no significa que ignoremos lo que sucede a nuestro alrededor. Como creyentes también estamos llamados a defender a los indefensos y a defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. En verdad y en amor debemos denunciar la injusticia y las malas acciones. Y esto es lo que nos enseña y nos da ese desafío Miqueas, cuando leemos allá en el capítulo 6, versículo 8, y nos dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esta cita yo la acabo de leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces tenemos un gran desafío, un gran compromiso como cristianas que somos, y es estar siempre con ese corazón sensible a defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y tenemos un gran reto hoy en estos tiempos, y que es en las escuelas con nuestros hijos. Hoy en día son niños que están indefensos, vulnerables a tantas ideologías que en las escuelas están dándole a nuestros hijos, y es ahí donde nosotros debemos estar siempre preparadas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, para poder instruir a nuestros hijos, para poder defender a nuestros hijos de estos tipos de ideologías que el mundo y que el enemigo quiere, para así corromper y seguir distorsionando el propósito de Dios para con nosotros. Vamos al día 2. Aquí vamos a estar viendo los versículos 4 al 6 del capítulo 4 del libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan ustedes que en los capítulos anteriores Salomón ya ha examinado
tema del trabajo. Ahora en este capítulo 4, él profundiza aún poco más mientras se evalúa la motivación para el trabajo y contrasta dos tipos diferentes de personas. ¿Cuáles son estas personas? ¿En cuál categoría caemos tú y yo? Tenemos el adicto al trabajo y tenemos por el otro lado el necio. Hay una lección invaluable sobre la satisfacción y una consideración valiosa sobre cómo nuestra visión de esto impacta a quienes nos rodean. Primeramente nuestra familia, amigos cercanos e incluso el mundo perdido que está observando. Toda nuestra relación se ven afectadas por nuestra visión del trabajo y la riqueza. Y el primer tipo de trabajo que observa Salomón es el adicto al trabajo. En el versículo 4 nos dice Salomón qué es lo que él observa. Vamos a leerlo. Dice: luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Salomón no solo examina la obra de la mano de una persona, sino que hurga más profundamente en el corazón. ¿Y qué es lo que encuentra? Rivalidad y envidia. Ambos son subproductos de la caída. Ambos arruinan las relaciones. En Génesis 2:15 podemos darnos cuenta de que se introdujo el trabajo en el jardín del Edén. Y dice el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Mis hermanas, en sí mismos, el trabajo y la competencia no son malos. Sin embargo, cuando estos factores colocan el razonamiento del hombre por encima del diseño de Dios, lo que se pretendía que fuera bueno, se pervierte. Cuando en nuestro corazón está la rivalidad y la envidia, el trabajo ya no es bueno, ya es un trabajo que no agrada a Dios. Dice la Biblia que Él quiere que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor. La Biblia nos enseña acerca del trabajo. Ustedes pueden buscar en su casa y leer los versículos siguientes. En el Salmo 128:2, Proverbios capítulo 12, versículo 14, Colosenses 3, 23, 24, 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12 y 1 Timoteo 5, 8 son algunos ejemplos acerca de lo que la Biblia nos deja muy claro, de lo que Dios ordena y bendice nuestro arduo trabajo. Pero se vuelve a perseguir el viento cuando ese trabajo nos consume o nos motiva a la avaricia, la codicia y la envidia. En los pasajes bíblicos que les acabo de mencionar, ahí podemos encontrar que el trabajo no es malo, que el trabajo es una bendición que el Señor nos concede. Pero como les acabo de mencionar y lo vuelvo a repetir, todo esto se vuelve como perseguir el viento cuando son motivados por la avaricia, la codicia y la envidia. Cuando la envidia del prójimo se convierte en nuestra motivación para trabajar, el ciclo se vuelve implacable. Y así sigue y sigue y sigue. Nuestra envidia y descontento es en lo que las empresas basan sus planes de ventas y marketing. Hace poco ustedes son testigos de que la publicidad en las redes sociales, la mercadotecnia ha sido bombardeada por el nuevo lanzamiento del Apple 16, ¿no? El iPhone 16. Muchos caen movidos por la envidia, movidos por la rivalidad. Son víctimas del marketing porque tienen un teléfono todavía que está en buenas condiciones, pero movido a que porque ven que su prójimo ya tiene uno, movido por esa envidia, viene y se es capaz de hasta de endeudarse por adquirir también un iPhone 16. La envidia, mis hermanos, nos lleva a perseguir lo que otros tienen, pero no logra satisfacernos una vez
que lo conseguimos. A veces la envidia nos lleva a hacernos de cosas que realmente no necesitamos. La envidia nos lleva a malgastar el dinero en cosas innecesarias. Y saben que Dios no puso ese factor egoísta en nuestro corazón, que lo lleva a plasmarse en el trabajo humano. Todo eso, ese egoísmo, es el resultado del pecado en el corazón del hombre. Codiciamos lo que otros tienen. No solo queremos tener esas cosas, sino que queremos ir más allá y tener aún más. La codicia, la competencia y la envidia a menudo van juntas. La envidia y la rivalidad reemplazan la intención de Dios de que lo glorifiquemos en nuestro trabajo, de que mantengamos a nuestra familia, que satisfagamos las necesidades de los demás e impactemos el reino. Que seamos esa luz en el mundo, que glorifiquemos a nuestro Dios con nuestras acciones. Salomón dice que esta forma de vida es un desperdicio, es como humo, como escupir al viento. Y cuando las posesiones se vuelven más importantes que las personas, las relaciones siempre sufren. Y siempre los más afectados es la familia. La esposa, si es solamente el esposo, los hijos, y en algunas ocasiones pues son los hijos. Porque papá y mamá se enfocan tanto en trabajar. Se origina entre un matrimonio, entre una pareja, se llega a originar una competencia de quién gana más, que se olvidan de atender a sus hijos. Se olvidan incluso de que son un matrimonio. En el versículo 5, Salomón pasa a examinar un segundo tipo de persona, el extremo opuesto. El anciano rey pasa del trabajador consumido a lo que él llama el necio. Vamos a leerlo y dice: los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Diferentes traducciones usan estas palabras. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice consume su propia carne, haciendo referencia al necio, ¿no? En la nueva traducción viviente dice lo lleva a la ruina. En la Biblia amplificada, destruyéndose a sí mismo. Independientemente de mis hermanas de cuál sea la traducción de que estemos utilizando, la descripción del necio es grave y desesperada. La mentalidad del necio con la que habla Salomón le hace el juego al diablo y lo lleva a la destrucción. Esta destrucción puede ocurrir tanto emocional como físicamente. Es clara la palabra y dice que los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Es decir, lo opuesto del adicto al trabajo. El necio es aquel perezoso. No estamos hablando de aquel necio insensato que en otras ocasiones la Biblia hace mención referente a esta persona, sino de aquella persona que es perezosa, de aquella persona que no quiere trabajar. Dios es un Dios de abundancia y bendición. Sabemos que el enemigo es un Dios de privaciones y maldiciones. ¿Pueden ver ustedes esta distinción en la vida del que trabaja duro como para el Señor versus el necio? Aquella persona que busca agradar a Dios y está agradecido con el trabajo que Dios le ha concedido. Y con esta otra persona que puede llegar trabajo a sus manos pero no lo quiere hacer. Porque esta persona ya se acomodó a vivir así tranquilamente, sin preocuparse de las responsabilidades que pueda tener. En la Biblia también nos va a hablar, así como les mencionaba anteriormente, que la Biblia nos enseña sobre la bendición del trabajo. También la Biblia nos advierte sobre las consecuencias acerca de la pereza. Ustedes pueden buscar en su casa estas citas. Están en Proverbios 18:9, Proverbios 21:25, Proverbios 24 del 30 al 34, 2 Tesalonicenses 3, versículo 10. Entonces ahí van a encontrar ustedes lo que la Biblia nos habla acerca de la pereza, acerca de esta persona necia. Eclesiastés 4:5 dice:
Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Ambos tipos logran un placer temporal. Sin embargo, ninguno de los dos es sabio y ninguno de los dos caminos conduce a la satisfacción o a la verdadera realización. El necio va a acabar en la pobreza, en la extrema pobreza. El adicto al trabajo va a terminar en una soledad porque va a dañar a su familia, daña a su familia. La adicción al trabajo lo va a llevar a dañar a su familia, lo va a llevar a arruinar la relación familiar y al final va a estar insatisfecho. Entonces, ahora que sabemos nosotros el poder diferenciar lo que Salomón nos está enseñando aquí acerca de estos dos tipos de personas, podemos hacernos la pregunta: ¿cómo debemos abordar nuestro trabajo? ¿Cómo debemos abordar el trabajo que Dios nos ha concedido para poder llevar el sustento a la casa? Todo proviene de Dios, pero es aquí donde debemos cuestionarnos. Si nosotros estamos propensos a hacernos adictos al trabajo o nos estamos inclinando por el otro lado a ser una persona necia. Debemos balancear. Dios nos concede la sabiduría para que podamos balancear estos dos extremos. El poder ser agradecidos con nuestro Dios por el trabajo que Él nos concede, y si Dios nos da la oportunidad de poder ascender en nuestro trabajo, el poder aplicar para un ascenso, mostrando nuestro esfuerzo, mostrando la sabiduría que Dios nos da para ejecutar las acciones laborales, pues gloria a Dios. Y si no se nos da la oportunidad de tener un ascenso, pues también gloria a Dios. Y también es de saber aprovechar ese tiempo de descanso para poder disfrutárselo y dedicárselo a la familia, a tus hijos, a tu esposo. Dios nos da esa capacidad de poder balancear en cuanto al trabajo. Tener un balance, pero no descuidando de que todo es para la honra y la gloria de su santo nombre. Continuemos con Eclesiastés, el capítulo 4. En el versículo 6, lo sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí Salomón nos muestra otro tipo de persona, un hombre realista. Dice: sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Salomón ahora nos está ofreciendo una solución, una tercera forma de vivir. El hombre realista se enfrenta a la vida tal como es. Mejor media carga que ninguna. Es mejor conformarse con menos y estar contento con lo que uno tiene que perder el control y tener que lidiar con preocupaciones y aflicciones constantes. Ganar dinero no es todo lo que hay en la vida. Cuando se trata de nuestro trabajo, lo ideal es el equilibrio. No vayamos persiguiendo 2 puñados, pero tampoco vayamos sin un puñado. En lugar de eso, trabajemos por lo que se necesita un puñado y háganlo de una manera que se distinga por el descanso en lugar de la envidia. Salomón aquí nos está mostrando de que debemos conformarnos con lo que el Señor nos concede, con el trabajo que Dios nos concede. Salomón nos está enseñando de que no somos nosotros, es Dios quien provee todo. Nos está enseñando de que debemos conformarnos. Pero también no nos está diciendo de que la competencia sea mala, sino que conformarnos con el puesto que tenemos en nuestro trabajo, conformarnos con el salario que tenemos, porque eso nos va a permitir tener un equilibrio, un balance. Nos va a permitir el no descuidarnos de nuestra familia. Mis hermanas, hoy en este tiempo en que estamos, no podemos descuidarnos de nuestros hijos. Nosotras estamos llamadas a buscar ser esa mujer virtuosa de la cual Proverbio nos habla en el capítulo 31. Dice que esa mujer trabajaba y no descuidaba a su familia.
Podemos trabajar como mujeres, podemos tener un trabajo, pero no olvidar que no debemos descuidar a nuestra familia, que no debemos desatender nuestro rol de esposa, de madre. Debemos de ser esa mujer que busca agradar a Dios. Si a ti, mi hermana, Dios te ha concedido la oportunidad de trabajar, hazlo como para el Señor. Deleítate, gózate con lo que el Señor te ha concedido, el trabajo que tú tienes. Y si tienes un salario que digno, gózate. Agradécele al Señor con lo que Él te está dando. Y también sé diligente con los de tu casa. No descuides tu rol como esposa, como madre en tu casa, que eso el Señor lo mira con agrado. Por último, en cuanto al dinero y las cosas materiales, por mucho o poco que tengas, que tu trabajo sea como para el Señor. Todo para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Trabaja duro porque a Dios le agrada. Trabaja duro porque Dios lo usará para avanzar en los propósitos de su reino y bendice la vida de quienes te rodean. Así que, mis hermanas, elige la satisfacción. Tus relaciones sí valen la pena. Serán enriquecidos por vuestra obediencia y la fidelidad a Dios. En el día 3 vamos a estudiar los versículos del 7 al 12. Nuestro pasaje de hoy contiene algunos de los versículos más conocidos de Eclesiastés. Esos versos ustedes han tenido la oportunidad de, en alguna ocasión tal vez, de encontrar impreso en algunas tazas de café, en algún cuadro decorativo o incluso hasta en camisa. Y saben que estas palabras traen calidez a nuestros corazones porque todos conocemos los beneficios y las bendiciones del compañerismo. Fuimos diseñados para la comunidad. Como dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir, la vida está diseñada para el compañerismo, no para el aislamiento, para la intimidad, no para la soledad. Qué asombroso y maravilloso es nuestro Dios, que desde un principio el diseño que Él tenía para el hombre fue que no estuviera solo. El aislamiento es una herramienta del enemigo y una de sus tácticas favoritas para usar en la vida de los creyentes. Él sabe que no puede arrebatarnos de la mano del Padre, pero sí puede alejarnos de los demás y convencernos de que permanecer solos es lo mejor para nosotros. Ciertamente se afianzará en nuestras vidas. Y ustedes saben que hay hoy en día cómo están siendo bombardeados mucho en redes sociales sobre ese dicho que dice mejor sola que mal acompañada. Y esas son tácticas del enemigo para hacernos más vulnerables, para mantenernos más en esa oscuridad, para que cada vez nos volvamos esclavos del pecado. Salomón, antes de que continuemos con los versículos, de llegar a ese versículo clave, Salomón hace otra observación. Dice el versículo 7: También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta: ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es deprimente. Se puede escuchar el lamento en la voz de Salomón cuando determina que el fruto del trabajo de este hombre es en vano. El hombre trabaja duro y acumula riqueza, pero no tiene con quién compartirla. Está trabajando hasta el extremo y no se toma tiempo para disfrutar del ocio o del placer. Su trabajo es todo lo que tiene. Realmente parece un desperdicio, ¿no? Si bien la falta de compañía es trágica, Salomón tiene una preocupación aún mayor por este hombre. Al carecer de comunidad, se dedica a trabajar para llenar el vacío de compañerismo en su vida. Esto es como tratar de llenar un agujero cuadrado con una pequeña clavija redonda. Es una búsqueda inútil de un trabajo incesante
que nunca satisfará. Si bien no hay nada inherente malo en la ambición, una carrera exitosa o las riquezas, el problema surge cuando esas cosas se convierten en nuestro amo y son más valiosas que Dios y las personas. Mis hermanas, necesitamos a Dios y necesitamos personas. Cualquier cosa que aparte a la gente de nuestro camino, dejándonos solos para llegar a la cima, es una prioridad equivocada. Para este hombre, su trabajo y su riqueza reinan. Salomón afirma correctamente que esta es una forma de vivir sin sentido. Veamos ahora algunos de los versículos alentadores de las Escrituras mientras Salomón profundiza en los beneficios de la comunidad. Vamos a leer Eclesiastés 9:12. Busquemos Eclesiastés 9:12. Es Eclesiastés. Vamos a leer el versículo 9. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Salomón nos está diciendo acá de que es mejor ser dos. Nos está enseñando de que es mejor tener un compañero que el estar solo. ¿Por qué? Porque él dice que ambos pueden ayudarse mutuamente. Necesitamos tener siempre a nuestro lado un ánimo. Necesitamos tener una persona que nos anime, una persona que nos ayude. Necesitamos una persona que sea de bendición a nuestra vida. Y lo más hermoso, mis hermanas, es que ahora tú y yo no estamos solas. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora estamos entrelazados con cuerdas que no se rompen fácilmente. Que gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora no estamos solas, porque su presencia está con nosotros día a día, constantemente. Dice el versículo 10 que si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Gloria a Dios. Aleluya. Porque tú y yo no estamos solas. Estamos con esa cuerda triple que no se corta fácilmente. Porque creemos en un solo Dios todopoderoso. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Creemos en el Espíritu Santo que es nuestra guía, quien nos hace recordar todas las cosas a través de la palabra de Dios. Tenemos una cuerda triple, mis hermanas, y esa es la que nos ayuda a mantenernos, a buscar esa comunión, a buscar esa intimidad con nuestro Señor día a día. En los versículos del 13 al 16, Salomón tiene más cosas que decirnos sobre las relaciones. Todo lo que ha estado enseñando en este capítulo es para hacer que nuestras relaciones sean mejores. Salomón cuenta una parábola que nos enseña acerca de la volatilidad del poder político y la naturaleza voluble de la popularidad. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 al 16. Es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza. Lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Salomón sabe que la sabiduría supera con creces la necedad y que todas las riquezas del mundo no beneficiarán al hombre más que la sabiduría.
En la Biblia vemos que Dios usa a los humildes. Y ustedes pueden encontrar en los pasajes del Salmo 138:6, Santiago 4:6. Y podemos ver también que Salomón se da cuenta acerca de la popularidad de este joven gobernante que se mencionan en los versículos del 15 al 16. Y mientras mira a través de la perspectiva del poder político, Salomón observa que aunque el joven rey inicialmente es admirado y adorado por todos, eso pronto se desvanece. Reconoce que su popularidad es temporal. Las riquezas, el poder, la popularidad, la emoción de algo o alguien nuevo, todo pasa rápidamente. Y esto nos enseña de que no somos indispensables. Somos reemplazables, mis hermanas. En nuestro trabajo no somos indispensables, somos reemplazables. Y siempre va a ser así. Ya sea que nos encontremos en posiciones de algún poder o no, debemos de buscar siempre la dirección de nuestro Dios. Debemos de suplicarle a nuestro Dios que sea Él siempre nuestra guía y que nos conceda sabiduría en todo momento para no caer aún así, por ejemplo, en el trabajo. Si aún así Dios nos permitiera tener un cargo que ejerce poder, suplicar a nuestro Dios que nos conceda esa sabiduría para poder liderar sin llegar a la opresión y buscar siempre glorificar a nuestro Dios. Pedirle a Dios que siempre en nuestra vida busquemos menguar y que Cristo vaya creciendo en nosotros. Y no olvidar orar por aquellas personas que ocupan un cargo político, que ejercen poder. Orar por ellos para que sea Dios guiándolos, para que sea Dios teniendo misericordia y concediéndole la gracia para que puedan ejercer con justicia, con equidad. Salomón continúa en Eclesiastés 4 su búsqueda del propósito de la vida y lo hace analizando las áreas de la opresión, envidia, trabajo, riqueza, compañerismo y poder político. El enfoque principal de Salomón es el valor de las relaciones y declara categóricamente que todas estas cosas no tienen sentido si las hacemos solos. Nuestra vida aparte de Dios, mis hermanas, desconectadas de una perspectiva eterna, es sin sentido. Así como la describe Salomón, es una vida sin sentido. Que nuestro corazón siempre esté deseoso de estar conectadas con nuestro Dios y pedir a nuestro Dios que cada día nos llene de ese amor en nuestro corazón, que nos llene de esas bendiciones espirituales, para que nuestra vida esté en un balance, en un equilibrio, en donde el centro de nuestro corazón siempre lo esté ocupando nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando lleguemos a ese punto, todo lo que está a nuestro alrededor, ya sean las relaciones, van a ser prosperadas, vamos a tener un trabajo, vamos a ejercer un trabajo con gratitud, con alegría, aún así hayan situaciones estresantes, pero es Dios quien nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sobrellevar las situaciones que se vayan presentando en el trabajo. Nos va a llevar a orar por nuestros gobernantes. Salomón nos invita a procurar centrarnos en lo eterno y no en lo temporal. Y cuando buscamos centrarnos en lo eterno es porque estamos deseando cada día tener esa intimidad con nuestro Dios. No importa si tenemos, qué importancia hay si tienes dinero, millones de dinero, y tu corazón está totalmente alejado de Dios. Y no tienes a tu lado personas con quien compartir lo que tú tienes. ¿De qué sirve si se pasa los días envidiando y codiciando todo
todo lo que tiene una persona, en vez de pasar nuestros días agradeciendo a nuestro Dios por todo lo que Él nos da. ¿Por qué debemos elegirnos aislarnos y recorrer un viaje solo, cuando Dios nos está dando la oportunidad de apoyarnos en aquellos que Dios ha colocado perfectamente en nuestro camino, para que caminen a nuestro lado y para recordarnos la verdad, la bondad y la fidelidad que Dios tiene para con nosotros? Mis hermanas, busquemos preparar nuestros corazones para la vida que nos espera. No desperdiciemos la vida que Dios nos está dando en perseguir el viento, como dice Salomón. No desperdiciemos la vida que Dios nos da en buscar ser una persona adicta al trabajo, o en buscar ser una persona necia, o en buscar ser una persona sola, aislada de las personas. Busquemos preparar nuestro corazón para la vida que nos espera. Ya para finalizar, en la Biblia vamos a encontrar pasajes que nos hablan acerca de la amistad, la comunidad y la bendición de los demás. Algunos de estos pasajes son Proverbios 17:17, Proverbios 27:17, Gálatas 6:2, Hebreos 10:24 al 25. Para tener presente la eternidad en sus relaciones, primero debemos hacer lo más importante: creer que la palabra de Dios es verdadera y que Él quiere decir en ella exactamente lo que dice. Y luego debes elegir caminar en obediencia a su palabra y nutrir las relaciones que Él te ha regalado. Cada día es tiempo que el Señor nos concede. Es un tiempo que Él nos da para que podamos vivir una vida agradecidos con Él. Vivir una vida buscando siempre tener la mirada en la eternidad. Disfrutar de las bendiciones que Dios nos concede por medio de las amistades. Disfrutar de las bendiciones que Dios concede por medio de la hermandad en nuestra iglesia local. Disfrutar de las bendiciones que Dios te concede en tu hogar, al lado de tu esposo, de tus hijos. Entonces, cuando hemos analizado todo esto que Salomón nos está enseñando en este capítulo 4, en donde lo importante es llevar una vida balanceada, una vida con equilibrio, una vida que agrade a Dios, déjame hacerte otra vez la pregunta: ¿valen la pena las relaciones? Jesús dice sí. Dios te ama tanto que envió a su único Hijo a morir por tus pecados para rescatarte, redimirte y restaurarte, para que puedas disfrutar de una relación con Él ahora y siempre, manteniendo la mirada con la vista en la eternidad, mis hermanas. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque una vez más tú nos estás permitiendo ser expuesta a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable. Tu misericordia es maravillosa, majestuosa, Señor. Tus propósitos son hermosos porque tú nos creaste no para estar solos, Señor, sino para vivir en comunidad. Ayúdanos cada día a poderte glorificar y exaltar, Señor Jesús, con nuestras acciones. A poder glorificarte, Señor, en el trabajo. A poder glorificarte, Señor, con las cosas del hogar, las tareas del hogar. A poder glorificarte, Señor, en la comunión con mis hermanos en la iglesia local. Ayúdanos cada día, Señor Jesús, a tener un corazón lleno de amor, a despojarnos del egoísmo, de la envidia, de la codicia, de la avaricia. Que tu amor cada día, Señor, sea derramado en nuestros corazones, para que nuestras relaciones, Señor Jesús, puedan ser prósperas y agradables a ti. Enséñanos cada día a ser
mujeres de bendición para otras mujeres. Y pon en nuestro camino mujeres que sean de bendición a nuestra vida. Gracias por este espacio, Señor, que tú nos concedes de poder aprender de tu palabra junto con mis hermanas. Bendícelas a cada una y obra, Señor, en sus corazones cada día. En Cristo Jesús, oh mi Dios, hemos orado, dándote a ti toda la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén.